Bueno, Dios me los bendiga. Agradecido con Dios, muy agradecido con Dios por su amor y su misericordia, hermanos. Bueno, como lo anunciamos ahí en el Facebook, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa a la carta de los Romanos. Vamos a hacer una pausa y vamos a estar compartiendo todo el mes de diciembre diferentes enseñanzas, ¿ok? Retomamos Romanos en enero, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? Nos ayuda a llegar. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante que va de la mano con el siguiente, que vamos a compartir el domingo que viene, si el Señor lo permite. Es decir, este tema es, por así decirlo, la parte 1, aunque no tiene el mismo nombre, ¿verdad? Pero va ligado estos dos temas. Y el tema que hoy vamos a ver se llama ¿por qué pecamos? No, pues yo sé por qué, pastor, hermano. Dice, bueno, pues yo también puedo dar mi definición de por qué, pero yo quiero que veamos en la palabra la definición por qué pecamos, hermano. Vamos a leer un solo texto, Génesis capítulo 3, versículo 4, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 4, ¿por qué pecamos? Dice la palabra de Dios, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una vez más, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor? Mi Señor y mi Dios, gracias en esta preciosa mañana por esta oportunidad que nos das de poder adorarte, Señor, de poder alabar tu precioso nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de participar, Señor, de lo recibido de tus manos, Señor, gracias. Señor, pero también te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder aprender de tu palabra, Señor. Yo me pongo en tus manos para que en esta mañana tú seas aclarando, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que podamos ajustar, Señor, nuestras definiciones a tu palabra, Señor. Yo oro para que tu palabra, Señor, verdaderamente sea la que gobierne, Señor, en esta iglesia y en cada corazón de los que estamos aquí. Señor, tú conoces cada cabeza, como dice por ahí, ¿verdad? Es un mundo, mi Señor, pero mi oración en esta mañana es que pensamientos personales acerca de este tema, de esta respuesta, Señor, se queden en el aire y que lo único que verdaderamente sea importante, sea la definición de tu palabra. Señor, yo sé que ya has preparado nuestros corazones. Ahora respáldame, Señor, con ese denuedo que tú nos das para poder ser heraldos de tu evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, a ti sea la gloria. Amén. Miren, desde la caída de Adán y Eva, siempre se ha manejado que pecamos porque ellos pecaron, porque nacimos pecadores. Y sí es verdad, pero es una verdad incompleta. ¿Okay? Hay una razón muy deshonesta de nosotros por el cual pecamos. Y estudios de teología dirán, estás hablando una herejía. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque nacimos con el germen, el gen del pecado. Y una vez más, sí es verdad, pero hay una razón aún más poderosa por la que pecamos. Porque si fuera solo por eso, al momento de recibir la salvación, el viejo Adán ya fuera sepultado. ¿Cómo es entonces que seguimos pecando? Bueno, la respuesta es porque seguimos luchando con nuestra carne. Y una vez más, sí es verdad, pero hay otra razón de la que casi nadie habla. Y esta razón es más peligrosa que la carne misma. Es una razón que aparenta mucha inteligencia. ¿Cuál es esta razón? Pues es precisamente de esto de lo que hoy vamos a hablar. Y a través de la Biblia vamos a comprobar cuál es esta razón. Vamos a leer Génesis capítulo 3, por favor. El versículo 1. Génesis capítulo 3, por favor. A ver, ¿dónde está? Ok. En adelante. Vamos a leerla ahí. Dice, yo lo voy a leer en la versión 2020, pero vamos a explicarlo en la Reina Valera, ¿ok? Dice, pero la serpiente
el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pues Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo, porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te había mandado que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y yo he comido. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y por eso he comido. Y el Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y has comido del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Puso Adán por nombre a su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los que viven. Y Dios el Señor hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Dios el Señor, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no se alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no la hemos leído, hermanos? Entonces, miren, vamos a ver como en primer lugar, ¿cuál es la consecuencia que quiere evitar el hombre para pecar? ¿Cuál es la consecuencia que quiere evitar el hombre para pecar? Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto. Fíjense, como Satanás se enteró, ¿cómo fue que Satanás se enteró
que había una prohibición para el hombre, ¿cómo creen que Satanás se enteró? Bueno, pues lo escuchó Adán. Escuchen esto, hermanos. Satanás no es omnisciente. Satanás no conoce tus pensamientos, pero sí escucha lo que hablas. ¿Okay? O sea, no estén ahí, es que no, él no puede saber lo que tú piensas, ni lo que hay en tu corazón, él no lo sabe. Ese es un atributo que solo Dios lo tiene. ¿Okay? Entonces, ¿de qué manera se enteró? Pues porque Adán le había dicho a su esposa, ¿verdad? Génesis 2:16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Vemos aquí, fíjense, que la serpiente ya había detectado cuál era el máximo obstáculo para que el hombre pecara. Y se iba a encargar de él para conseguir su cometido. Vamos a seguir ahí en Génesis, ahora 3:2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no hombre, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces cuando la mujer escuchó eso, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, ¿cuál era el temor del hombre y la mujer? ¿Cuál era el temor del hombre y la mujer? Bueno, el temor era morir. Adán y Eva no querían morir. Ellos querían quitarse la consecuencia fatal. El hombre desde sus inicios ha buscado justificarse para pecar, echándole la culpa al otro. Todos tienen la culpa. Todos los demás tienen la culpa menos nosotros. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, siempre justificar nuestras culpas. A veces decimos, no, es que yo sufrí de niño, estoy traumado y por eso así me comporto. La psicología que ha entrado dentro de la iglesia ha introducido estos pensamientos. Pero vemos, hermanos, que ante los ojos de Dios no hay tal cosa, hermanos. Aunque busquemos justificarnos, ante Dios es imposible. Él lo ve y oye y sabe todo. Así que ante Dios somos culpables del pecado que cometemos, hermano. Independientemente de las circunstancias que nos llevaron a ello. ¿Y saben lo triste? Y lo que hiere el corazón de Dios es que somos perversos, hermanos, en serio. Somos perversos. Por eso Dios en una ocasión destruyó a la humanidad. Y Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Así que él tuvo que reducirle los años de vida. Y más adelante exterminó a la raza humana, dejando solamente a Noé y a su familia. Esto está en Génesis capítulo 6. Escuchen, lo que entristece el corazón de Dios, y esta es la respuesta al título, póngame mucha atención, para que de aquí en adelante no se justifique, por favor. No se vaya a Romanos y no, y que Pablo dijo, no. Eso ya lo vimos, está hablando de la ley y la gracia. Escuche esto, hermano. Lo que entristece el corazón de Dios, hermanos, es que pecamos y no nos interesa, hermanos, escúcheme, deshonrar a Dios. No nos interesa deshonrar a Dios. Lo que queremos
es evitar una consecuencia fatal. Y esto es lo triste, hermanos. Necesitamos aprender que la consecuencia es verdadera. Quizás Adán y Eva no murieron como ellos pensaban, pero sí murieron. Es decir, la palabra muerte es separación. Sí hubo una separación de Dios con el hombre. Se quitó la comunión. Y saben, hermanos, ya como cristianos, sí pasan cosas cuando pecamos. No pensemos que no. Quizás en ese momento no caigamos muertos, aunque nadie nos garantiza que no. Escuche eso. Nadie nos garantiza que si te avientas y me aviento una, en ese momento, pácatelas. Hermanos, nadie garantiza eso. Hay muchos testimonios que me faltaría el tiempo para poder comentar y decir, testimonios que yo pude presenciar de amigos que se burlaron del Señor. De testimonios que el pastor Chuy ha contado. Pero lo hemos visto en la Biblia. Por ejemplo, sabemos qué pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas veces, pero vamos a poner rápido Nadab y Abiú. Pues que eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, está Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Y la iglesia iba naciendo. Pero lo que sí pasa es que sí hay una separación, hermanos. Se corta la comunión con Dios. Claro que sí. Así es de que queremos evitar una consecuencia mayor. Lo peor que puede pasar, hermanos, a alguien es que se corte la comunión con Dios. Porque sin la comunión con Dios, hermanos, hacemos cosas que solo traen desdicha. ¿Qué pasó con David? Dice que estaba en el terrado y vio a Betsabé. ¿Y qué pasó al verla? La codició. Escuchen esto. En el momento que él la codició, en ese momento hubo una separación. Porque la ley decía, no codiciarás la mujer, la casa, etcétera, etcétera. Al momento que él la codició, hubo una separación. Quiero que entienda esto de Dios y David. Entonces, fíjense, de esa separación, de esa comunión, ¿qué pasó? Vino el pecado. No solamente la codició, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya sin esa comunión, pensó en la pura carne. O sea, hermano, cuando usted y yo pecamos, sí hay una separación. Y luego las consecuencias después de que pecamos, es que estamos pensando en la pura carne y es donde vienen las consecuencias. Cometió, ya sabemos, hermanos, cometió adulterio y asesinato. Y escuchen, y más adelante ya saben toda la desgracia que le vino a sus hijos. Tan solo por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. David podía en ese momento verla visto y, ¿sí o no? ¿Tenía o no la oportunidad de haber hecho eso? José la tuvo, ahí se le puso la mujer, ¿verdad? Esa mujer perversa, y le quitó la ropa, fuerzas, quién sabe si por un momento, ¿verdad, José? Como que, pero salió corriendo. Si se hubiera quedado unos segundos más ahí, otra historia hubiera cantado. Sí logran ver esto, hermanos. Si hay una separación, cuando tú empiezas a pecar en tu mente, yo empiezo a pecar en mi mente, hermanos, y le damos cabida, ahí hay una separación. Se corta la comunión con Dios, se corta la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece y ya no vas a pensar en la santidad. Y eso, hermanos, tan solo un pensamiento que le demos cabida y ofende a Dios, ahí está la separación. Y de ahí, si no nos arrepentimos, empezamos a tomar malas decisiones que nos llevan a ofender más a Dios, y escuchen, y nos traen consecuencias. Así es de que si pasan cosas, no creas que no, cuando tú y yo pecamos. Hay consecuencias. Miren, y no solo la muerte, escuchen esto. No solo la muerte
es lo peor, ¿verdad? Yo creo, pero yo creo, hermanos, que si David hubiese podido cambiar lo que pasó, en vez de ver afectado a toda su familia, sin lugar a dudas, él hubiera preferido caer muerto en el momento que él codició a Betsabé, antes de ver pasado todo lo que pasó. ¿Se acuerdan cómo lloraba David? ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Cómo lloraba por sus hijos? ¿Cómo lloró cuando Absalón murió? Aquel hijo que lo deshonró con 10 de sus concubinas enfrente, puso una carpa y ahí lo deshonró. Una de sus hijas también sufrió. Y David lloraba y decía, Absalón, Absalón. Hermanos, ¿usted cree que cualquier padre no hubiera dicho, sabes qué? Yo hubiera preferido morirme en ese momento, cuando deshonré a Dios con mi pensamiento, antes de causar la desgracia a mi familia? Quiero que entiendan eso. ¿Sí ven eso, hermano? Por eso, hermanos, no pequemos pensando que no moriremos. Es decir, no pequemos sabiendo que nada grave nos va a pasar. Sí nos pasa, y muy grave. Entonces póngame atención, por favor. Entonces el hombre cuando peca, ¿por qué pecamos? El hombre cuando peca es porque cree que nada grave pasará. Hermano, te voy a hacer una pregunta y sé bien honesto. No me lo contestes a mí. Si tú supieras que al próximo pensamiento inicuo, a la próxima murmuración con tu hermano, es 100% seguro que caes muerto, ¿lo harías? No, hermano, no lo haríamos. Entonces esa es la respuesta. Por eso pecamos. Porque sabemos que Dios es bueno y sí lo es. Y porque pensamos, como dijo la serpiente. Acuérdense lo que acabo de leer ahí. La serpiente detectó cuál era el temor del hombre. Con que Dios ha dicho. Y la mujer rápido dijo, no, es que si lo hacemos vamos a morir. O sea, no tomaron en cuenta a Dios. Entienda eso, hermano, por favor. Porque este es el germen del pecado. Y luego cuando la serpiente le dijo, no, no morirás. Esa era la palabra perfecta que iba a desbaratar el argumento de Dios. Y escuchen esto todavía más allá. Ellos tenían corazones perfectos, hermanos. Jamás habían pecado. Usted y yo somos pecadores. Pero ¿saben, hermanos, por qué pecaron nuestros padres? Porque creyeron a Satanás que no iban a morir. ¿Saben por qué usted y yo pecamos? No porque Dios no sepamos que Él es santo. No, hermanos. Pecamos porque usted y yo sabemos que Dios es misericordioso y que nos puede perdonar. Pero escuchen, hermanos, escuchen, yo cuando estaba, ay, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así conmigo? No, tremendo esto. Y eso va a revelar, escuchen por favor, hermanos, el corazón perverso. Por favor te lo digo para que no pienses cosas buenas de ti. Tú eres perverso, yo soy perverso. Porque en el momento que tú y yo pensemos que somos buenos, hermano, en ese momento vamos a pensar diferente. Hermano, el hombre es perverso. Mire su interior. Nosotros le fallamos a Dios no por falta de teología. O sea, no por falta de conocimiento del carácter de Dios, sino porque por lo mismo que lo conocemos, decimos, oh, pues. Y yo sé que tú dices, no, yo nunca he pensado, hermano, por el amor de Dios. Por eso te puse ese ejemplo, hermano. Imagínate que en el próximo pecado que te avientes, que me aviente, caigo muerto. ¿Lo harías? Ahora te voy a contestar esto. ¿Quién nos asegura? ¿Quién nos asegura que a la próxima mentira, tranza, murmuración, pensamientos, Dios no pueda traer un juicio con nosotros, hermano? Si Dios sigue siendo Dios. Nomás que nosotros tenemos un evangelio muy, muy reformado, pues. Y verdaderamente me gusta esa palabra, pero verdaderamente fuera reformado, o sea, que reformara
el corazón del hombre, no que exaltara a hombres. ¿Sí entienden esto, hermano? Porque si tú no entiendes esto en esta mañana, hermano, te vas a salir pensando que puedes seguir haciendo de las tuyas, sin ninguna consecuencia. Yo sé que está entrando a la palabra, gracias al Señor. Bueno, entonces, esa es la respuesta, hermanos. ¿Por qué pecamos? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? No vas a morir. O sea, pecamos porque nosotros sabemos que no hay consecuencias fatales. Ya soy nacido de nuevo. Bueno, dices. Ya soy nacido de nuevo. Y nada me puede apartar del amor de Dios. O sea, hermanos, por eso les digo que somos perversos, hermano. Por favor, conozca su corazón. Nos vamos a textos donde justifiquen el pecado. Hermano, eso no es correcto. Nos abrazamos de aquellos textos donde nada puede separarnos del amor de Cristo. Hermano, yo los abrazo. Pero también yo abrazo Génesis. También usted debe de abrazar Génesis porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, el hombre cuando peca, lo hace porque cree que nada grave pasa. Pero es un error, hermanos. Es un grave error y ya lo vimos, hermanos. Y veremos todas las consecuencias que el pecado de Adán y Eva trajeron a toda la humanidad. Empezando por el asesinato de su hijo. Rápidamente, la historia no narra el tiempo, pero ellos pudieron cosechar la primer muerte. Ellos pudieron ver con sus ojos que sí se morían. ¿Y sabe qué duele más? Escúcheme eso, por favor, quiero que entienda esta interpretación, esta aplicación de parte del Espíritu Santo. A mí me doliera más ver muerto a mi hijo que morirme yo. Yo prefería ver morirme yo. Si usted es padre, usted prefiere morirse antes que ver que su hijo se muera, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿sufrieron la muerte Adán y Eva? Claro que sí, y más fuerte, porque fue en un hijo. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que no fue una enfermedad. ¿Quién asesinó? Su propio hermano, sus hijos. Ahora pregunta, ¿alguien murió o no? Aparte de la separación de Dios, hubo una muerte, hermanos. Que el Espíritu Santo nos hable, hermanos, en serio se los digo, para que dejemos de justificarnos y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender lo que vamos a aprender la próxima semana. ¿Por qué debemos de conocer la santidad de Dios? Por eso les dije, ya después van a decir algunos, ay no, ya no tiene sabiduría el pastor y no, ya. Ibas bien, pastor, pero estos temas, pues no. Y otros dentro de ustedes, los que somos así que nos gustan los machetazos, dele pastor, duro, ya regresó mi pastor. Hermano, yo solamente quiero recordaros que yo no predico lo que yo quiero, hermanos. Predico lo que el Señor me dice que predique. Y esta palabra ustedes no saben lo que ha traspasado mi corazón, hermano, porque me siento el peor del mundo, hermanos, al saber que soy un perverso, que no peco solamente por pecar, sino porque sé que ese Dios todopoderoso no me va a destruir, y eso quebranta mi corazón, hermano. Por eso oro al Señor que les pueda ayudar a ver eso, hermano, para que podamos nuestras vidas de aquí en adelante ser diferentes, hermano. Espero verlos la siguiente semana todos, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno. Segundo point, dice, ¿cómo actúa Dios ante el pecado? ¿Cómo actúa Dios ante el pecado? Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer hasta el 21 de ahí, hermanos. Ya lo leímos, pero me gusta que estemos leyéndolo para que nos vaya refrescando la palabra. Y cuando oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto,
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y bueno, y por si acaso no crean, estas cosas las hace Dios para interactuar con el hombre, ¿no? O sea, Dios, obvio, todo lo sabe, ¿no? Y el hombre respondió rápidamente. ¿Se dan cuenta? Es lo que quiero que veamos, la perversidad, y seguimos siendo los mismos. Escuchen esto, hermano, ¿qué pasó, varón? Oye, pues ya cambia de pecado, de perdida, ¿no? Bueno, es un decir, no cambies, ¿no? O sea, ¿qué pasó, hermano? No, hermano, es que tú no conoces, tú no has vivido lo que yo he vivido. Empezamos a justificarnos, hermano, en vez de decir, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí. Le fallé al Señor, pequé deliberadamente, yo tomé la decisión de pecar. Así dijo el rey David, ¿verdad? Después de que fue confrontado en el Salmo. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dijo, no, es que Betsabé salió a un lugar, pues me provocó. ¿A quién se le ocurre salir a bañarse desnudo y enfrente? Es cierto, también Betsabé era una mujer perversa. Pero ¿verdad que David no dijo eso? Porque a pesar de sus errores, hermano, David tenía un corazón, ¿qué? Conforme a Dios. ¿Sabes cuándo tú vas a tener y yo un corazón conforme a Dios? Cuando no nos justifiquemos de nuestros pecados. Cuando digamos, yo pequé por perverso, por pecador, porque aún sabiendo de la gracia de Dios, le fallé. Eso es más honesto, hermano. Amén. Ok. Y estoy hablando de la pura Biblia, hermanos. Esto es pura Biblia para que veamos cómo es el hombre, pues verdadero. Usted tiene que conocerse cómo es el hombre, cómo es usted, cómo soy yo. Así somos, hermano. Todos, no más se le queda mirando. No, este es para aquel. O tú no estés, ay, esto me está tirando. No, hermano, escúchame. Claro que es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Pues ¿para quién más? Es para todos. Pero si no entendemos esto, hermanos, vamos a pensar que traemos alas, Y no, hermanos. Si estamos aquí es por la pura sangre de Cristo, hermano. Pero por eso queremos aprender estas enseñanzas para no seguirla pisoteando, hermanos. Ok, entonces, dijo, pues me escondí, dijo, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que no, te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A ver, ¿fue verdad? ¿Sí le dio o no le dio a la mujer? Pues sí es verdad, o sea, no, él no mintió, pero se dan cuenta que le avienta todo el paquete, ¿verdad? ¿Cuántos dicen puente? Ok, ya no hay tantas risas ahora. Bueno, está bien. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y pues la mujer no se iba a quedar atrás. Escuchen, esposos, aquí les va un principio bíblico. Si usted y yo somos mal ejemplo, nuestras esposas también lo van a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Pues no, pues si el cabezón, ¿verdad? La cabeza, pues yo también. Y la mujer dijo, la serpiente, hasta me los puedo imaginar. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, pues ya no iba a responder, ¿no? Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea, se dan cuenta que no le dijo, no, la mujer tuvo la culpa. Quiero que entienda esto, hermano, porque usted se va a deslindar del tema si usted no entiende esto. ¿A quién culpó de las cosas? A cada uno fue responsable. ¿Sí? ¿Quién es responsable por su vida, por sus acciones, por las consecuencias? Mira, aquí anda el fuego ahorita. ¿Quién es el responsable? Nosotros, hermano.
Nosotros provocamos nuestras circunstancias. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir con eso para ser libres. ¿Saben qué es tan bonito, hermano, cargar las consecuencias libres? Porque ya las tenemos, ¿no? Yo tengo consecuencias, hermanos, que tengo que lidiar con ellas. Pero ya están ahí, pero yo soy libre de ellas. Te aconsejo que lo hagas. No te sigas justificando, sé libre, sí. Me está tocando vivir, pero mira, Jesús está viviendo conmigo a mi lado. Eso es lo más hermoso, hermano, que Jesús está con nosotros. Pero entendamos esto. Entonces, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, ¿sabías tú que si tú no trabajas diariamente, estás pecando? No, es que yo trabajo de lunes a jueves. Bueno, obviamente, sí entienden, ¿no? Hay horarios, eso yo lo puedo entender. Hay fábricas que, no sé si todavía hay, ¿sí hay todavía horarios así en las fábricas? De 3x4, 4x3 o 12x1. Entonces, bueno, pues ese es tu horario laboral, o sea, pero si tú tienes que trabajar todos los días, hermano, y tú no trabajas, estás pecando, porque todos los días de tu vida tienes que salir, ¿verdad? Que salir con el sudor de mi frente, no del de enfrente, no con el sudor de mi esposa, de mi tío, de mi mamá, no, con el sudor de mi frente. O sea, es decir, tengo que hacer una labor. Cuando no lo hacemos, hermano, estamos diciendo, no, pues ahí que sea para Eva, nada más que ella grite y puje cuando esté teniendo a su bebé, pero yo no voy a cumplir. Bueno. Si se dan cuenta, hermanos, de todo habla la palabra. Así que aquellos que les gusta o aquellas que les gusta faltar al trabajo, entiendan esto. ¿Cuántos días tiene que ir a trabajar, hermanos? Si es de lunes a viernes, vaya de lunes a viernes. Gracias a Dios, de lunes a viernes. Otros van de lunes a sábado. Vaya, hermano. Vaya, hermana. El pastor para todos tiene, yo no. Esta es la palabra, hermanos. Por eso, hermanos, el trabajo es pesado, hermano. Bueno, yo no sé, pero el trabajo es pesado. Pero es la manera, hermanos, como Dios nos da el alimento y tenemos que hacerlo con gratitud. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, el segundo punto dice esto. ¿Cómo actúa Dios ante el pecado? ¿Cómo actúa Dios ante el pecado? Escuche, la respuesta es: actúa inmediatamente, hermanos, inmediatamente en contra del pecado. Como Él es santo, no puede permanecer sin hacer nada cuando hay pecado. Tenemos que entender esto. Dios actúa siempre. Siempre, hermanos, un inocente paga. Siempre, hermanos, un inocente paga. Él no puede permanecer sin hacer nada cuando hay pecado. Dios actúa siempre. Un inocente paga. Hermano, no solo nosotros somos los perjudicados. Siempre alguien más resulta afectado por nuestro pecado, por nuestras decisiones. Mira, por ejemplo, hermano, yo no tuve padre. Mis hermanos, bueno, mi hermano sí, es que falleció. Pero mi hermana tampoco, no tuvimos padre. Por problemas que tuvieron nuestros padres, hermanos, yo crecí anhelando que un día un hombre me agarrara de la mano y me llevara a la escuela. Yo crecí anhelando y miraba a los papás y yo quería tener una figura y no la tenía. Hermanos, eso es verdad. ¿Por qué? Porque mis padres o mi padre tomó una mala decisión. Alguien sufre siempre. Cuando nosotros pecamos, hijos están sin padre, sin madre. Hay muchas historias. Mujeres que abandonan a su familia, hombres que abandonan a su familia. Mujeres que prefieren la vida alegre, hombres que prefieren la vida alegre.
Y andan dejando hijos por todos lados. ¿Y los niños qué culpa tienen, hermano? Yo quiero que podamos entender, hermanos, que siempre pagan las consecuencias. No solamente nosotros, nuestros familiares. Sí pasa algo cuando pecamos, hermano. Dios actúa inmediatamente. Alguien más resulta afectado por nuestro pecado. En este caso vemos cómo Dios hizo el primer sacrificio por el pecado para vestir a Adán y a Eva. Y saben, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción ante el pecado? Siempre es escondernos. Pensamos locamente que si nos escondemos nos podremos ocultar de Dios, hermanos. ¿Cuándo? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿En dónde, hermanos? En el cielo, ahí estás tú. En lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿Dónde podemos? No, hermano. No podemos ocultarnos de Dios. Esto es imposible, hermano. Nadie se puede ocultar de Dios. Tarde que temprano llegará esa confrontación. Aquí vemos entonces cómo Dios actuó rápidamente con el primer pecado de la humanidad. Quiero que notemos que este es el patrón de Dios. Él no deja el pecado así nomás. Él no vio a Adán y Eva y le dijo, ¿dónde están? Ah, qué bueno, hijos. Ay. No. No. Por favor, entendamos eso, hermanos. Ahora, si usted y yo nos escondemos en el sacrificio de Cristo para estar pecando, hermanos, estamos vituperando la sangre de Cristo. Porque si usted se va a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que seamos como Cristo. No perfectamente, pero sí sinceramente. Aquí Dios actuó rápido, hermano. Quiero que notemos esto, hermano. Este es el patrón de Dios. Él no deja ese pecado así nomás, Él actúa. Vemos cómo Dios hizo una separación instantánea entre Él y el hombre. ¿En qué? En su comunión. Ya las cosas no iban a ser las mismas. Vemos las consecuencias para las mujeres, para los hombres y para toda la humanidad. Ellos pensaron que no iban a morir, pero sí hubo esa muerte, ya lo explicamos. Y aparte hubo una separación. Ya Dios no los podía tratar igual. Ya había puesto a alguien ahí enfrente, un ángel, para que ellos no tocaran tierra santa, hermanos. ¿Ustedes creen que nuestros padres no anhelaban a ver por qué lado no se revoloteaba la espada para meterse agachados? Pues hermanos, era el paraíso de Dios, pero lo despreciaron por su pecado. Entiendan, hermanos, nosotros tenemos ese paraíso de la comunión con Dios. No lo despreciemos, hermano, por el pecado. Tenemos que entender esto, que Dios rápidamente actuó contra el pecado, hermanos. En el caso de nosotros también hay una separación. Aquellos que han nacido de nuevo, se pierde esa comunión con Dios. En cuanto pecamos, hermanos, en serio, así es insofacto. Usted no puede pecar y, oh, aleluya, no es cierto. Usted peca, hermanos, y aunque vaya y le pida perdón a Dios, Dios guarda silencio. Y si usted siente maripositas, pues ese no es Dios. Porque Dios le deja, mira, un ratito ahí. Ahí quédate. Se pierde esa comunión con Dios en cuanto pecamos. El Espíritu Santo se constriñe. Dejamos de tener esa comunión estrecha hasta que venga un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el arrepentimiento genuino? Porque ahí es donde muchos pensamos que es, Señor, perdóname por haber mirado a la vecina o al vecino. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que tú reconozcas y digas, Señor, yo merecía caer ahorita fulminado, pero Cristo vino a pagar por mi pecado. Perdóname, Jesús, por no tomar en cuenta ese sacrificio que hiciste por mí y pensar que porque tú me has salvado yo tengo derecho de pecar. He pecado por mi decisión. Perdóname, Jesús. Te lo suplico. Es tan diferente eso, hermano.
Ay, ahora ya sé la receta, de ahí me agarro. No, hermano, no, porque Dios conoce el corazón. Y aparte de ese arrepentimiento genuino, debe de haber un deseo sincero, hermanos. Un deseo sincero de dejar de pecar. Para que esa comunión pueda ser restablecida. Como vemos, Dios actúa, ¿qué? Inmediatamente. Sí hay consecuencias, hermano. Pero sigamos estudiando. Punto número 3. Y último. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? Génesis 3, 22 al 24 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos, hermanos, las consecuencias. Es la separación de Dios y el hombre. Dios no podía cohabitar junto con el hombre. Debería de haber, hermanos, ellos deberían de entender que había una consecuencia por sus pecados. Y debería también de haber una consecuencia, hermanos, sí o sí, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Somos pecadores. Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén. El ser humano se perdió de esa comunión y así de las bendiciones de aquel huerto. Las cosas ya no iban a ser iguales. Y saben, hermanos, muchas veces las cosas ya no son iguales después de pecar. Debemos de cuidar nuestro huerto que representa la comunión con Dios. Si no respetamos y cuidamos esta comunión y pecamos solamente porque pensamos que no vamos a morir, puede que nuestra relación con Dios ya no sea la misma. Ya hemos visto que sí pasan consecuencias y muy graves, hermano, cuando tomamos en poco la comunión con Dios y pensamos que no nos pasará nada al pecar, porque estamos con un corazón endurecido, hermano. Endurecido nuestro corazón. Y si seguimos así, miren, escuchen, esta es una advertencia de la palabra de Dios. Y si seguimos así, cada vez el corazón se hará más insensible ante la santidad de Dios. Y ahí se corre el peor de todos los casos, el riesgo de la apostasía. Que la apostasía es el alejamiento deliberado de Dios. Yo no creo que Dios quite la salvación, pero sí creo que el hombre la desprecie. Y hermanos, si yo desecho la salvación, la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra, hermanos, está en Cristo. Es en presente, activo. ¿Tú estás en Cristo? Estás caminando con Él, sí. Pero si tú te alejas de Cristo, ya no vas a estar en Cristo. Escucha, hermanos, es que eso es lo grave, pues. Eso es en presente activo. Eres nueva criatura mientras estés en Cristo. Si no estás en Cristo, no. Y si no soy nueva criatura, hermanos, y si sigo siendo la criatura vieja, la naturaleza de Adán, y si así muero, pues no tengo salvación. Claro que sí hay consecuencias, hermanos, y muchas por desobedecer a Dios. David destruyó a su familia una vez más, hermanos, por
por desobedecer a Dios. Moisés no pasó a la tierra prometida por desobedecer a Dios. Sara y Abraham engendraron una generación que hasta el día de hoy siguen siendo el número uno enemigo del pueblo de Dios, los árabes, descendientes de Ismael, el hijo que tuvo con Agar, antes de tiempo, todo por no esperar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Tiempo me haría falta para seguir poniendo ejemplos bíblicos, hermano, de las consecuencias que trae el pecado y que trajo el pecado a hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿Y por qué cree que Dios los permitió que estuvieran ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios que todo se escribió para nuestra enseñanza. Pero simple y sencillamente, hermanos, solamente es cuestión de mirar nuestra vida, lo que el pecado ha ocasionado. Hermano, ¿qué ha ocasionado en tu vida el pecado? En mi vida destruí la moral de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, de mucha otra gente. Hice daño a muchos hombres, a mujeres. Cosas horribles, hermano. Hay consecuencias, claro que sí. Que si estoy vivo es por la pura misericordia de Dios. Si usted está vivo es por la pura misericordia de Dios. Claro, usted dice, no, pastor, es que usted era un sicario. No, yo no estoy diciendo eso y ni anduviera contando cosas que no tienen por qué saber. Pero si usted era una mentirosa, un mentiroso, un chismoso, una chismosa, eso es pecado, hermanos. Si usted el más grande pecado fue comerse un gansito sin pagarlo, eso es pecado. Si usted era un adicto a los cacahuates con soda, bueno, a lo mejor el otro hermano era adicto al chupe o qué sabe, ¿me entiende? Quiero que entendamos entonces la magnitud del pecado, hermanos. Ha ocasionado daños. Tenemos que darnos cuenta, hermano, de eso, para poder entender, cuando se presente la oportunidad de pecar, entender cuáles son las consecuencias y poder ver a ese Dios que actúa inmediatamente en contra del pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué pecamos? Porque erróneamente pensamos que no tendremos resultados fatales, cuando es totalmente una mentira. Acuérdese, hermanos, acuérdese de eso, Satanás no le ha cambiado, por favor. Salvo siempre salvo. ¿Y tu vida no representa la salvación del Hijo de Dios? Yo no dudo de la seguridad de la salvación, pero sí dudo de la salvación que el hombre dice tener cuando sus hechos no dicen que es salvo. No pasa nada. ¿Qué tiene, hombre? Échate esa canita al aire. No morirás. Hermano, es Satanás mismo. Satanás mismo sigue la misma palabra. O sea que entienda eso, hermano, porque es lo que quiero que usted se lleve. Digo, el Espíritu Santo le da más. Pecamos porque pensamos que no vamos a morir. Y no lo sabemos, hermano. Se los digo en serio y se los digo con temor, hermano. Yo no sé si en el próximo ahí quede, hermano, pero yo tampoco sé si ustedes. Así que tenemos que valorar la oportunidad que Dios nos ha dado de la fortaleza de su Santo Espíritu para poder resistir el pecado. Ya lo aprendimos en Romanos. Dios no nos ha dejado solos, hermano, para que nosotros batallemos y que no podamos resistir al pecado. No, hermano. Dios nos ha dado todo, hermano. Su ejemplo, su salvación, su Santo Espíritu. Pero pues si nosotros no escudriñamos la palabra, no nos apropiamos, ¿verdad?, respetuosamente de las promesas que tenemos como cristianos, pues vamos a estar todos debiluchos, hermano. Entonces, si van a haber, hermanos, consecuencias fatales. Es una mentira del enemigo. Y saben que vamos a seguir haciendo sufrir a nuestros seres queridos. Entonces, ya aprendí por qué peco.
Qué triste, hermanos, es darnos cuenta de que somos más malos de lo que pensábamos. Pero ya sabemos esto, hermanos. Ahora, ¿qué haremos para no pecar? Bueno, tengo que ser sincero, será imposible no pecar, no fallar. Pero será con una intención diferente, hermanos. Esta es la gran diferencia. No pecaremos porque creamos que no habrá consecuencias fatales. Vamos a pecar como consecuencia de nuestra debilidad. Eso es muy diferente. Y vamos a estar luchando, hermanos, aunque cometamos un error. Vamos a estar luchando, hermanos, pero no con justificaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, para fallar lo menos posible? Veamos, hermanos, y con estos 3 puntos termino, o sea, ya nomás lo voy a decir así. ¿Qué hacemos? En primer lugar, no escuchar la voz de la serpiente. Esta siempre buscará una manera de tentarnos, haciéndonos dudar de lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice no pecar, confiemos en eso, hermanos, y busquemos fortalecernos en Él, ¿ok? Número 2, nunca pensar que no habrá consecuencias fatales, porque sí puede haber este comportamiento de pecar, porque sabemos que no moriremos, y hiere profundamente, por favor escúchame esto, hiere profundamente el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que pecas, no porque amas su santidad, sino que pecas o pecamos porque creemos que nada nos pasará. Y hermanos, no hay cosa que haga sufrir el corazón de Dios más que eso, hermano. Y si permaneces en esa actitud, hermano, no estás lejos de la apostasía. Ten cuidado. Número 3, no pensar que porque Dios es bueno no actuará. Dios actúa inmediatamente en cuanto pecamos. Él no puede estar unido al pecado. En el caso del no creyente, pues se va al infierno. Si se muere sin recibir a Jesús. Así de grave es el pecado. En el caso del creyente, el Espíritu Santo se constriñe y empieza a sentir esa lejanía, porque Dios actúa rápido en contra del pecado, porque Él es santo, hermanos. Y número 4, hermanos, mantener una comunión con Dios, expresándole nuestras debilidades, hermano, y pidiéndole que nos dé de su gracia para no pecar. Cada uno de nosotros, hermanos, le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. En una parte de la oración, del ejemplo de oración que nuestro Señor Jesucristo puso, al finalizar una palabra, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Hermano, eso, hermano. Miren, en serio, yo tengo 10, bueno, son más, pero de las así fuertes, 10 áreas que cada que oro le digo al Señor, Señor, por favor, guárdame de esta tentación. Así yo creo que ya tengo enfadado al Señor. Y aunque gracias a su misericordia no las estoy practicando activamente, jamás me voy a olvidar de todas esas áreas donde yo deshonraba a mi Señor día tras día. Y eso, hermano, previene el corazón y te fortalece para no fallarle a Jesús. Así es de que yo sé que esta enseñanza, hermanos, es confrontativa. Y sé que estremece nuestros corazones, hermano. Pero cuando hay una enseñanza que no redarguye tu corazón, el predicador estuvo ausente en ese día. No se trata de predicar exhortativamente siempre. A veces en la palabra de mucho ánimo
Dios está presente también y en el corazón. Pero así como recibimos esa gracia de Dios y esas enseñanzas de que Él está con nosotros, de la misma manera, hermanos, tenemos que recibir las enseñanzas donde nos dice que somos perversos, que pecamos no porque veamos la santidad de Dios y no porque no la conozcamos, sino porque pensamos que no nos pasará una fatalidad. Y saben, hermanos, como le dije, el ejemplo de David hubiese preferido haber caído muerto que ver toda la desgracia que trajo a su familia. Así que yo quiero invitarlos en esta tarde, a que le digamos diferente que le dijo Adán. Acuérdense que el segundo Adán vino y él en la cruz nunca dijo: Padre, yo no ocupaba morir, estos pecadores. Él sí dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió la separación. Quiero que entiendan la gravedad del pecado. El mismo Hijo de Dios, de la misma esencia, de la misma sustancia, el Padre tuvo que separar su presencia de Él. ¿Quiere usted ver la gravedad del pecado, hermano? Voltea a ver a la cruz. Vea cómo el Hijo de Dios fue torturado por su y mi maldad. Esa es nuestra maldad, la que estuvo en esa cruz. Por eso no podemos decir: es que Cristo ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Ese es un hecho teológico que yo le doy gracias, pero no es una licencia para pecar, hermano. No tomemos la misericordia y la gracia de Dios como justificación, porque en el momento que empezamos a hacer eso, hermanos, nuestro corazón se va endureciendo. Y no solamente sufrimos nosotros, hermano, hacemos sufrir a los que están a nuestro lado. Hermano, yo los invito, hermano, por favor, en el nombre del Señor, que hables diferente como habló Adán, y que digas: Señor, no es mi debilidad, no es que nací y que me decían el cara de cepillo, y como nací traumado me puse a beber. No, por favor, hermanos. Ciertamente hay casos bien graves, abusos, pero ni aún así es una justificación para una vida de pecado, hermano. Por eso yo los invito en esta mañana, en esta tarde otra vez, a que le digamos: Señor, yo soy ese perverso que dice tu palabra. Yo soy ese pecador que peca porque sé que no voy a caer fulminado, pero estaba en un error. Porque yo sé, Señor, y creo que puedo caer fulminado en este momento, en el momento que yo peque. Pon tu temor en mi corazón. Ayúdame a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Ayúdame a ver tu santidad como la pudo ver Isaías cuando quedó deslumbrado por tu santidad. Ayúdame, Señor. Y si tú eres sincero, sincera, hermano, vas a empezar una relación nueva con el Señor y vas a ver el pecado de una manera diferente. Y no estoy enojado, hermanos, por si acaso. Estoy enojado conmigo mismo, hermano, porque sé lo perverso que soy. Pero sé, hermanos, también que en esta mañana, esta tarde, Dios me ha dado otra oportunidad, así como ustedes, para ver el pecado de otra manera, hermanos, para ver su santidad de otra manera. No garantizo que yo no vuelva a pecar, ni que usted no vuelva a pecar, pero lo que sí el Espíritu Santo quiere en esta mañana es que podamos ver el pecado de otra manera, hermanos, y que vayamos a la gracia de Dios hoy, antes de que pequemos. Como dijo Jesús: velad y orad, para que no entres en tentación. Hoy es el momento, hermano, de orar para fortalecernos. Hoy podemos evitar muchos pecados que vienen en el futuro por no estar velando y orando. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a adorar al Señor y habla con Jesús, hermano.
Reconoce tu maldad, reconoce tu pecado. Dale gracias porque hasta ahorita no hemos caído fulminados. Levanta tus manos a Él, dile: Señor, gracias. Gracias porque he hecho todo lo posible por caer fulminado. Gracias porque no nomás yo tengo consecuencias, he hecho sufrir a mis seres queridos y más en especial a los que más amo. Por mi manera terca de ser, por mi obstinación, Señor. Pero Señor, yo sé que tú me puedes dar otra oportunidad. Por algo has hablado hoy a mi corazón. Recibe, hermanos, de Dios esa fortaleza. No te cierres, hermanos. Recibe de Dios esa fortaleza para que puedas ver la magnitud de nuestra maldad, hermano. Oh Padre, gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sin duda son temas fuertes porque nos hablan de nosotros mismos, Señor. Porque tu palabra es un espejo donde al mirar tu palabra salen todas las imperfecciones que tiene mi cara llena de arrugas, así como está. Por eso tu espada es el espejo donde salen las arrugas del pecado del corazón. Oh mi Dios, pero tú no nomás vienes a decirnos y que nos sintamos mal. No. Tú has venido a dar esa palabra para fortalecernos, para que podamos arrepentirnos de nuestra maldad y fortalecernos para que de aquí en adelante, Señor, no tengamos ese pensamiento de que pecamos porque según nosotros no habrá consecuencia. Oh no, Señor. Hoy queremos que nos fortalezcas. Hoy queremos, Señor, que nos ayudes a ver el pecado como debe de ser. Y que nos guardes, Señor, de tener un corazón apóstata, justificando nuestra maldad, Señor. Guárdanos, por favor. Ayúdanos a reconocer. Ya no queremos ser ese Adán que decía: pequé por mi esposa. O esa Eva que decía: pequé por la serpiente. Hoy queremos ser hombres verdaderos como David, que decían: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo, Señor, soy culpable de la transgresión. Yo, Señor, fui el que te llevé al madero. Mis pecados, Señor, te clavaron en esa cruz. Mis pecados hicieron que te dieran latigazos. Mis pecados hicieron que te pusieran esa corona de espinas. Mis pecados hicieron que te arrancaran los cabellos de la barba, te escupieran, te cachetearan. Fue mi pecado, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Yo estoy limitado como predicador, pero tú eres soberano y todopoderoso. Penetra, Señor, en lo más profundo de cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús.